Desde el año cero hasta nuestros días, el mundo ha sido moldeado por mentes brillantes, guerreros implacables y visionarios indomables. A lo largo de los siglos, una única constante ha prevalecido: la capacidad de un solo ser humano para cambiar el destino de millones. Hoy viajaremos a través de más de 2000 años de historia, un siglo a la vez, para descubrir a las figuras que dejaron una huella eterna en la humanidad. Desde Jesús de Nazaret hasta Albert Einstein, exploraremos vidas que rompieron barreras, que desafiaron lo imposible y que reescribieron la historia. Un personaje, un siglo, un legado inmortal. Prepárate para embarcarte en un viaje épico a través del tiempo. Esto es, un viaje a través de los siglos. 21 personajes que cambiaron el mundo. Siglo I. Jesús de Nazaret. Predicador y líder espiritual cuya vida transformó la historia humana. Nacido en Belén y criado en Galilea, bajo ocupación romana, predicó un mensaje de amor, compasión y perdón en tiempos de conflicto. Fundador del cristianismo, su legado moral y espiritual sigue influyendo a miles de millones en todo el mundo. Transformó agua en vino en su primer milagro durante una boda en Caná, mostrando su compasión por la alegría humana. Del amor al poder, nos dirigimos ahora al corazón del Imperio Romano. Siglo II. Marco Aurelio, emperador, filósofo y defensor del estoicismo. Nacido en Roma, Marco Aurelio gobernó en tiempos de crisis, combinando poder militar y sabiduría filosófica. Su obra, Meditaciones, sigue siendo un pilar del pensamiento estoico y guía para líderes modernos. Como emperador, dormía en una cama sencilla para recordar siempre su humanidad. De la filosofía al pragmatismo imperial, el caos exige nuevas estrategias. Siglo III. Diocleciano, reformador del Imperio Romano. Nacido en Dalmacia, surgió de orígenes humildes hasta restaurar el orden mediante la tetrarquía. Su división del poder prolongó la vida del Imperio Romano durante un siglo más. Tras abdicar, prefirió cultivar coles en su jardín antes que volver al trono. De la reforma a la fe, el próximo emperador cambiaría el alma del imperio. Siglo IV. Constantino el Grande, el emperador que abrazó el cristianismo. Nacido en Naissus, consolidó su poder tras décadas de guerra civil, fundando Constantinopla. Legalizó el cristianismo y reorientó la cultura europea hacia la fe cristiana. Antes de la batalla decisiva, vio una cruz luminosa en el cielo con el mensaje: con este signo vencerás. La espada y la cruz se unen, pero en el próximo siglo, la guerra cabalgará de nuevo. Siglo V. Atila el Huno, el azote de Dios. Nacido en las estepas, lideró a los hunos sembrando terror desde el Danubio hasta Galia. Aceleró la caída del Imperio Romano de Occidente mediante su feroz expansión. Se decía que donde pasaba Atila, la hierba no volvía a crecer. Donde el caos reina, surge la necesidad de reconstrucción. Siglo VI. Justiniano, primer emperador, constructor y legislador. Nacido en Tauresium, soñó con restaurar el antiguo esplendor de Roma desde Constantinopla. Su código de derecho se convirtió en la base legal de Europa durante siglos. Supervisó personalmente la construcción de Santa Sofía, joya de la arquitectura bizantina. De las leyes a las profecías, los desiertos del sur esperan. Siglo VII. Mahoma, el profeta del Islam. Nacido en la Meca, unificó a las tribus árabes bajo la nueva fe del Islam. Fundó una religión que transformaría Medio Oriente, África y más allá. Era apodado Al-Amún, el digno de confianza, mucho antes de su revelación profética. Del desierto al trono, el renacimiento de Europa empieza a gestarse. Siglo VIII. Carlomagno, el padre de Europa. Nacido en los territorios francos, Carlomagno expandió su reino y fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano. Fortaleció la educación, la administración y sentó las bases de las monarquías europeas medievales. Promovía la educación, aunque él mismo apenas aprendió a escribir bien en su vejez. Con la pluma y la espada, Europa comienza a renacer. Siglo IX. Alfredo el Grande, el defensor de Inglaterra.
Nacido en Wessex, defendió su reino contra las invasiones vikingas y promovió la educación y las leyes. Sentó las bases para la futura unificación de Inglaterra. Se ocultó disfrazado y fue regañado por no vigilar unos pasteles en una granja. Desde las Islas Británicas, viajamos ahora a las luces de la sabiduría islámica. Siglo X. Al-Farabi, el segundo maestro. Nacido en Asia Central, fue uno de los grandes filósofos y científicos del mundo islámico medieval. Conectó el pensamiento de Aristóteles con el mundo árabe, influyendo en la filosofía occidental. Se decía que hablaba tantos idiomas que podía debatir en cualquiera de ellos. De la razón a la conquista. Los mares de Inglaterra se agitan. Siglo XI. Guillermo el Conquistador, el duque que cambió Inglaterra. Nacido en Normandía, lideró la conquista de Inglaterra en 1066 tras la batalla de Hastings. Introdujo el feudalismo normando y transformó la cultura y la política inglesa. Su origen ilegítimo fue motivo de burlas en su infancia. Tras espadas y batallas, la fe y la caballería resurgen en el desierto. Siglo XII. Saladino, el caballero del Islam. Nacido en Tikrit, lideró la reconquista de Jerusalén frente a los cruzados con honor y clemencia. Se convirtió en símbolo de caballerosidad y respeto incluso para sus enemigos cristianos. Murió prácticamente sin riquezas, habiendo donado la mayoría a los pobres. Del honor en el desierto al rugido de los jinetes de la estepa. Siglo XIII. Genghis Khan, el conquistador de mundos. Nacido en las estepas de Mongolia, unificó tribus y creó el mayor imperio terrestre de la historia. Facilitó el comercio, la comunicación y el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Prohibió saquear a comerciantes para fomentar el comercio seguro. De las estepas a los lirios de Florencia, la palabra se convierte en arte. Siglo XIV. Dante Alighieri, la voz del alma humana. Nacido en Florencia, escribió La Divina Comedia, una visión profunda de la vida, la muerte y la redención. Consolidó el idioma italiano y definió la cosmovisión medieval del más allá. Su exilio político le inspiró a escribir sobre la justicia y la esperanza. De las palabras a los inventos, el Renacimiento abre sus alas. Siglo XV. Leonardo da Vinci, el genio universal. Nacido en Vinci, exploró pintura, anatomía, ingeniería y arquitectura, siendo un verdadero hombre del Renacimiento. Anticipó inventos como el helicóptero, el submarino y la máquina voladora, siglos antes de su construcción real. Diseñó una máquina voladora inspirada en el vuelo de los pájaros. De los sueños mecánicos al poder de una mujer que cambiaría un reino. Siglo XVI. Isabel I de Inglaterra, la reina virgen que forjó un imperio. Hija de Enrique VIII, consolidó Inglaterra como potencia marítima y cultural en la era isabelina. Protegió la independencia religiosa y patrocinó el auge cultural de Shakespeare y Marlowe. Usaba maquillaje blanco espeso hecho de plomo para ocultar cicatrices de viruela. De los palacios de Londres a un jardín donde una manzana cae y la historia cambia. Siglo XVII. Isaac Newton, el arquitecto de las leyes del universo. Nacido en Lincolnshire, formuló las leyes del movimiento y la gravedad, revolucionando la física. Su obra Principia Mathematica fundó la física moderna y cambió para siempre la ciencia. Tan absorto en sus pensamientos que olvidaba comer durante días. De la gravedad a la gloria, el siglo XVIII verá a un hombre conquistar coronas. Siglo XVIII. Napoleón Bonaparte, el estratega que alteró Europa. Nacido en Córcega, ascendió como general revolucionario y se coronó a sí mismo emperador de los franceses. Su código napoleónico modernizó el derecho civil en Europa y América Latina. No era tan bajo como el mito afirma. Su altura era promedio para su época. De los campos de batalla a la lucha moral por la igualdad y la libertad. Siglo XIX. Abraham Lincoln, el libertador de una nación dividida. Nacido en una cabaña de madera, lideró Estados Unidos durante su guerra civil y abolió la esclavitud. Preservó la Unión estadounidense y sentó las bases para una nación libre y democrática.
Guardaba notas y discursos dentro de su icónico sombrero de copa. De la libertad en América a las teorías que doblan el espacio y el tiempo. Siglo XX. Albert Einstein, el genio que reinventó el universo. Nacido en Alemania, revolucionó la física con su teoría de la relatividad y cambió la visión del cosmos. Su trabajo permitió avances en energía nuclear, astronomía moderna y exploración espacial. Olvidaba usar calcetines, considerándolos un invento innecesario. Desde el Big Bang hasta lo desconocido, el futuro sigue escribiendo nuevas historias. Siglo XXI. El siglo de los nuevos pioneros. Hoy, el mundo sigue cambiando vertiginosamente entre avances tecnológicos, desafíos ambientales y revoluciones sociales. El personaje que definirá nuestro siglo quizás esté entre nosotros, luchando por un mundo mejor, innovando o inspirando. Cada gran cambio comienza con un pequeño acto de valentía. ¿Y tú, serás quien cambia el rumbo de la historia? A lo largo de más de 2000 años, la historia ha sido escrita por hombres y mujeres que con sus actos cambiaron el destino de la humanidad. Desde Jesús de Nazaret hasta Albert Einstein, desde imperios forjados hasta sueños de libertad, cada siglo nos ha dejado una lección, una inspiración, una huella imborrable. Hoy el legado continúa. Hoy el próximo gran cambio podría empezar contigo. Si disfrutaste este viaje a través de los siglos, te invito a dejar tu comentario. ¿Quién crees que será el personaje más emblemático de nuestro siglo XXI? Suscríbete, comparte este video y acompáñanos en los próximos viajes a través del tiempo, las ideas y los sueños humanos. Porque la historia no ha terminado, apenas comienza.